Muy buenas noches, mis queridos televidentes, auditorio de este programa, jueves otra vez. Hoy logramos entrar casi puntuales a las 8:04 de la noche. Es su programa Entendamos la Economía. Soy su servidor, el doctor Fausto Alzati Araiza, conductor de este espacio semanal. Se les recibe con mucho agrado en este espacio televisivo por internet. Tengo el enorme gusto de que me acompañen mi co-conductor, el licenciado Octavio Catalán Sánchez, que después de estar ausente un par de semanas, está aquí otra vez con nosotros. Bienvenido, Octavio. Ahorita te echas los comerciales que quieras. Vale. Bueno. Y esta noche tengo el agrado verdaderamente excepcional de tener conmigo a un gran economista y econometrista de los buenos de a veras, el maestro José Luis. Que lo digas tú. Ya empiezo a cobrar más. Sí, pero no a mí, ¿eh? No, José Luis Leza Reyes. José Luis Leza Reyes es licenciado en Economía con maestría en Desarrollo Económico por la ilustrísima Facultad de Economía. Escuela Superior de Economía. Escuela Superior de Economía, fíjate. Es que la Nacional de Economía es del UNAM. Sí, ¿verdad? Es la S, la famosa, ¿no? La S. Es Escuela Superior de Economía. Ahí fue donde estudió el tal Cedillo. Sí, por ahí nos cruzamos en los pasillos y no me junté con él. Tema muy delicado, ahorita hablamos de eso. Es la maestría. Muy controvertido. Hombre muy inteligente, no Así de es. lo presente. Pero no buen amigo, no buen amigo. En fin, José Luis fue asistente como asociado por Chrysler de México durante 10 años. Así es. Al modelo econométrico de la economía nacional con UEFA. UEFA quiere decir Wharton Econometric Forecasting Associates. Eso. Wharton Econometrics Forecasting Associates de Wharton, de la Universidad de Pensilvania. Con el programa de Abel Beltrán del Río, que era el que tenía. Ilustrísimo, Abel Beltrán del Río. Así es. Abel, pues era el... Pues él fue el que lo desarrolló el modelo de crecimiento de la economía mexicana, ya lo presentaba. Sí. Entonces Abel, nosotros con Chrysler. ¿Dónde anda ahora? ¿No está ahora Pues de embajador en la Unión Soviética? Ya se murió. Creo que me dijeron ¿Sí? hace poco, desgraciadamente. ¿Y qué es él? Deben ser parientes de Pascal Beltrán del Río. Sí, yo creo el que sí. director editorial de Excelsior. Donde Sí, así publico es. todos los Hay que jueves, como preguntarle, esta ¿no? mañana, sí le voy a preguntar a Pascal. Ajá. Bueno, José Luis también desarrolló el modelo econométrico de la economía nacional, regional y por sectores. Cada año hago un ejercicio, Sí, llevo señor. 6 años haciéndolo. El último es el de las proyecciones para el periodo 2015-2020, que aquí está. Ah, efectivamente. Ahí está. Aquí lo tengo, José Luis. Pero ahí está sujeto a tu escrutinio. Bueno, pues necesito la computadora para abrirlo, pero ya lo veremos. Bueno, es la cuestión de la Ya lo tecnología veremos, ahora, ¿no? Proyecciones económicas y financieras 2015-2020. Modelo econométrico de proyecciones de la economía nacional, regional y por sectores. Así es. Elaborado por Fusión Científica Empresarial SASD. Así es la empresa con la que trabajo. Así es. Que tú encabezas. Exactamente. Y dice algo muy inteligente aquí, muy interesante, se los leo. Dice, los sabios han logrado determinar las leyes que mueven a los astros. Y hace José Luis la pregunta. ¿Podremos los economistas determinar las leyes que provocan el crecimiento de la economía mexicana? Ahí está. Sabemos las causas que entorpecen su crecimiento, pero no encontramos las soluciones.
Bueno, pues con esa pregunta ahí que tú en la mismo primera, en la haces, pasta dice no lo encontramos, y al reverso dice ¿ah, sí? sí. Bueno, pues por el reverso no lo voy a leer, mejor no me Así lo vas es. a platicar, Muy ¿no? bien. Así Empecemos, es. José Luis. Bueno, aquí, Ahí está la pregunta, la misma que tú haces. ajá. A ver, Bueno, las ¿podremos los propuestas, economistas determinar las leyes que provocan el crecimiento de la economía mexicana? Vas. yo creo que sí podemos, yo creo que sí podemos. Este ejercicio que desarrollamos nosotros tiene el objetivo de presentar al sector empresarial las proyecciones de todos los giros que publican oficialmente el INEGI. Proyecciones a 5 A años. 6 adelante. años, es 6 años, porque la base estadística es desde 1993 y el análisis estacional lo casamos con nuestra política mexicana de 6 años presidenciales. Ok. O sea, un primer año es diferente al sexto año, tú lo sabes, y de alguna forma lo que hacemos un ciclo sexenal. es un ciclo sexenal. Como en muchos países democráticos, pues hay un ciclo económico Así. ligado al ciclo electoral, ¿no? Eso Sí, no es bueno, exclusivo también, de México, claro. ¿no? Bueno, y entonces, Pero, ujú, bueno, así es. Y con esa base, pero sobre todo estableciendo los supuestos del crecimiento de la economía mexicana, a razón de proyectar el Producto Interno Bruto, principalmente, el sector externo, importaciones y exportaciones, conformamos la demanda global. correcto, la demanda agregada. La demanda, decimos los economistas. exactamente, también con el consumo y demás, y la oferta, ¿no? Y ya tenemos nuestro modelo en el cual Vamos a crece- explicarle al público lo que es el Producto Interno Bruto, porque los que no son economistas no saben el famoso Así PIB, es, ¿no? así es. Bueno, El PIB. ahí ya empezaron las Es preguntas ¿verdad? difíciles. Pero Digamos, entonces, es la digamos, suma- la suma del valor agregado de todos los productos, Todos así, los bienes, es decir, sí. bienes y servicios que en un momento dado se el valor de producen. servicios y servicios. Y a veces, para transmitirlo a los empresarios, digamos que es considerado la demanda como todas las de ventas que podrían pensar en un momento dado. En todo el sobre país. En todo el país. Sean Solo de chicles, la de suma automóviles o de la manzanas. suma de la participación de todos los sectores conforma en un momento dado la demanda total del país, y eso es lo que tenemos como punto de partida, y que explicaríamos entonces Es decir, es como si el todas país entero fuera una enorme fábrica, exactamente, todo lo que se produce. así es, todo lo que se produce. Y todo lo que, o sea, todo lo que se produce, y si le sumamos todo lo que se Pero el importa, valor agregado, a ver, vamos Así a es. decir, por ejemplo. ese es donde entran las complicaciones a veces. A ver, es una difíciles. fábrica en la que produzco guacamole y automóviles. Ujú, Pero entonces para producir guacamole uso aguacates así es. y no sumo el valor de los aguacates más el del guacamole. No, o sea, aquí nada más lo que tú Cuento le, el valor agregado, lo es que decir, tú le sumaste en a cuánto los puede aguacates. vender el guacamole una vez restado el costo de los aguacates. Así es, Ese va a la suma que llamamos así es. PIB. Y el agricultor suma los aguacates, ¿verdad? Claro. Y entonces siempre tenemos el total del producto. Y así El es. valor El agregado. valor agregado. La De suma de cada todos. participante. Así es. Si Ujú, produzco automóviles allá en la planta así de es. General Motors en Silao, Ándale. pues, Bueno, aquí tomo tú- el valor de la Suburban, pero le resto el valor de los chasis y todo lo que que hayas hizo- incorporado, ¿verdad? que haya hizo hecho- mi amigo Enrique Zambrano en Monterrey, los trajeron desde Monterrey a Así Silao, y así le voy Y restando. Enrique ¿no? Zambrano suma sus chasis y nosotros por lo que le agregamos a las Y unidades. le quitamos a los chasis de Enrique el acero. Exacto, que lo consideró la cerera. La cerera. Pero finalmente cuando ya lo Y sumamos a eso le todos, restamos el carbón que lo tuvimos que traer de Canadá, porque ahí no tenemos Ándale. carbón siderúrgico, ¿no? exacto. Bien. Entonces, Creo bueno, que ya nos pero explicamos, ya hicimos más finalmente, bolas, no, sí, sí, ya lo sé, bien, es que sí, por eso decía en un momento, no, ya no le entendí nada, ya voy para buen economista. Ah, ¿No? Entonces, pero la suma de todos los valores tú es que es agregados, justa esa fama que nos hace. pues es que no los entiende, le decía, bueno, no es justa, pero cada vez nos esforzamos más Pues es como poder- los médicos, para poder ¿no? hacer- Cuando claro, empiezan a hablar que de así. hipertensión
crónica causas y en un momento, pues tampoco las empezamos a entender muy rápido. Por eso a veces lo tratamos de hacer fácil y decir, finalmente es toda la venta que tuvo el país, ¿no? En un año, para que cuando yo me refiero a los empresarios, que en un momento dado, porque hacia allá enfocado el trabajo, haz de cuenta lo que vendimos todos en un año finalmente. Regreso a tu pregunta. ¿Podremos los economistas determinar las leyes que provocan el crecimiento de la economía mexicana? Yo creo que sí podemos. Sí podemos determinarlos, o sea, sí podemos determinar cómo está creciendo la economía y en función a qué está creciendo, y eso sí lo podemos hacer. Inclusive hasta podemos proyectar. ¿Qué hace crecer la economía mexicana, José Luis? Bueno, digamos que vamos a los principios básicos, ¿no? Digamos, ¿cuál es el crecimiento, la ignición del crecimiento? Pues pensamos en la inversión, ¿verdad? O sea, podemos decir, bueno, pues vamos a pensar en el ahorro, la oferta, pero esta se convierte en inversión. Para que se convierta en inversión, en nuestro modelo, asumimos un crecimiento de los Estados Unidos. O sea, en el ejercicio que practicamos, tenemos como punto de partida el crecimiento de los Estados Unidos. Y hemos establecido una dependencia. Como principal mercado de nuestras exportaciones. Como principal generador también de ingresos. A ver, ¿por qué? Así es. Porque las exportaciones, pero eso es un paso ya también un poquito, porque nosotros dependemos ahora mucho más de las exportaciones que del gasto público que se hace internamente. No, pues entonces, digamos, empezamos a recibir exportaciones y consecuentemente la maquinaria empieza a funcionar y necesitamos generar también importaciones. Eso es muy bueno en la medida que tenemos diversificado el mercado de la exportación. Yo creo que sí. Desafortunadamente la gráfica que yo vi, la última de exportaciones, sigue siendo un mercado concentrado en Estados Unidos. Ah, no, claro. Y lo cual pues, nos hace un mercado dependiente completamente a los catarros o toses que decía el doctor Carstens cuando era el secretario de Hacienda de Estados Unidos, ¿no? Ahora, ahí les va La frase es mucho más antigua que eso, ¿eh? Debo aquí hacer un paréntesis histórico. La frase, en realidad, están parafraseando una frase de ni más ni menos que el hombre que por más tiempo y de manera más acertada, a mi juicio, y según estimaciones econométricas que poseo, ha gobernado este país, que era oaxaqueño. Órale, ya hablamos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Mori, más y menos, ¿no? Que por cierto, hoy estábamos recordando la batalla del 5 de mayo, que claro, y él participó activamente en y esa batalla. Era coronel, sí, señor. Y él participó de manera muy distinguida en la batalla. Es un hombre bastante... Y bajo su mando participó mi bisabuelo. Ándale. Que después llegó a ser general de los ejércitos porfirianos. General Manuel Orellana Nogueras. Ya luego te digo dónde participó mi abuelo con Villa. Bueno, pues el mío también anduvo ahí con Villa. ¿Los Dorados? Sí, sí. Pero Manuel Orellana fue después por la decisión de Díaz, jefe político y militar del Bajío. Y se hizo de una haciendita que se llamaba entonces El Bosque, y que iba desde los límites de las vías de Silao casi a donde está el aeropuerto de León. Ya no queda nada más el casco con dos matitas ahí. Pero bueno, eso es interesante, y su producción que debe haber tenido en ese entonces. Pero pues la frase, ibas a la frase. Pero la frase era de Díaz. Díaz dijo, estamos, porque le criticaron por qué él se inclinó tanto hacia lo europeo. No es el mío, está sumando ¿por qué se inclinaba tanto él hacia lo europeo y en particular hacia lo francés, aunque al principio fue muy partidario de lo inglés también, de los ingleses, cuando trajo a Cowdrey a dragar el puerto de Veracruz, y luego encontraron las primeras chapopoteras y ahí empezó el desarrollo de la industria petrolera mexicana. ¿Sabes dónde las encontraron? No. En los derechos de vía que Díaz, por conducto de su sobrino Félix Díaz, el famoso Félix Díaz, pactó con Cowdrey. La petrolera. Cowdrey, la inglés, constructor, en cuyo honor ahora se llama Cowdrey el hospital ABC.
American British Codwell. Y Codwell no era su apellido. Codwell fue el título nobiliario que le dio la corona inglesa por toda la lana que les hizo. Que ganaron con la famosa Eagle. Mexican Eagle Company. Todo está ahí en el edificio. Muy bien. Pues yo creo que ese fue el principio muy importante. Entonces Díaz, no hemos llegado, Díaz dijo que México estaba tan ligado a los Estados Unidos que por eso él le interesaba, que si Estados Unidos estornudaba, a México le daba neumonía, no catarro. Ahora fíjate, ahí te Lo va, del ahí te va al catarrito revés. lo dijo nuestro ilustre actual gobernador del Banco de México, 2009. Carstens, hombre brillante, ¿no? Un gran economista, refiriéndose pues a la crisis de Inmobiliaria. inmobiliaria de todo el relajo, ¿no? De 2008, 2009, que todavía no acabamos de superar totalmente, ¿no? A ver, Perdón. de lo primero que señalaste, yo te tengo una pregunta. Si hacerle Vamos a rápido. ver. Sí, un preámbulo. Esta semana, un gran economista latinoamericano, Huerta de Soto, le contestó a Piketty su famoso libro, ¿no? Y le dijo que al margen de todo lo que habla, de las críticas generales que trae, el cómo usa los indicadores oficiales es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque en países como México, Egipto, algunos países de Medio Oriente, casi todos los latinoamericanos donde la informalidad es tanta, pues los indicadores oficiales, como en este caso los del INEGI ocupados en este estudio, pudieran no darte toda la realidad del Producto Interno Bruto, que se refleja en la estadística oficial. ¿Esto qué tanto puede afectar en las proyecciones que estás, y bueno, lo plantea Huerta de Soto a Piketty en un grado enorme, ¿no? En este ejemplo micro, ¿qué tanto la informalidad puede ser una causa que distorsione las proyecciones a las que estás llegando y que ahorita nos vamos a meter? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, si tomamos la información oficial y la trabajamos en un conjunto, las relaciones entre una u otra variable se mantienen iguales, por así decirlo. Es decir, manejamos los mismos pesos constantes para todos, y si en un momento dado estoy hablando de la industria minera, que crece un 8%, y hablo de la industria manufacturera, que crece un 6%, bueno, son márgenes, parámetros de comparación que nos pueden llevar a establecer un juicio, ¿verdad? Definitivamente. Es decir, obviamente si nosotros puede queremos... ser importante qué año escoges como base para el Así índice de es, precios. claro. O sea, bueno, y tomamos el que estamos manejando ahorita desde los precios constantes de 2008. Así es. Y sobre esa base proyectamos. Y como todo el modelo es consistente, por ejemplo, podemos decir, ¿dónde te conviene invertir? ¿Sí? Es decir, vamos a poner, pues te convierte invertir en telecomunicaciones o pon un banco, y entonces vas a son los obtener sectores más productivos, que más digamos, productivos generadores y- de crecimiento y que nos permiten una productivos, perspectiva ahorita de le entramos. desarrollo. Los sectores que más crecimiento están reflejando Así es. y que más crecimiento prometen tener hacia los siguientes 6 años, Así es. según tus proyecciones. Exacto, según el modelo en conjunto. Ahora, hablando de informalidad, desde luego en un momento dado percibimos algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, hicimos un análisis sobre el comercio informal en la Ciudad de México, y es equivalente, el comercio informal de la Ciudad de México. ¿Pero cómo lo estimaste? Ok, ahí te digo. Desde 1900, Bueno, digo que el sí. comercio El formal, ¿cómo lo estimamos? No, pero es equivalente, me dijiste, y ya te interrumpí. Bueno, la parte del Producto Interno Bruto del comercio informal de la Ciudad de México es equivalente a toda la producción agrícola formal del país. Es un 3%. Y entonces tú te dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Es increíble lo que está pasando entonces en el campo. Pues por eso se matan por... Bueno, nosotros control, hicimos un ejercicio... Se matan por el control de los... tejidos. No, o sea... puestos aquí de los... bueno, de los puestos... De los ambulantes, claro, ¿no? claro. Pero también fíjate que lo que ocurre, y que es un problema que nosotros lo usamos como un ejercicio científico para poder decir, así proyectamos.
el caso Ayotzinapa. O sea, fue un crimen brutal, ¿no? Dale, con ganas para ir mirando la noche. Órale, bueno. Entonces, pero decimos, pues, ¿sabes qué te espera para el futuro más Ayotzinapa? El día 30 de abril acababa de presentar mis proyecciones en la sección de graduados de la Escuela Superior de Economía. ¿Tú de dónde eres originario? De Parral, Chihuahua. Órale, yo soy del mero Chihuahua, del lugar de Parral. Ya, no, yo creo que tú también. No, yo soy de Guanajuato. No, la capital del Yo mundo. soy de dice. Guanajuato, pura momia. Entonces, ese tipo de delincuencia, la carne de cañón de que es alimentado, es de la falta de oportunidades de empleo. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, para coincido contigo, entonces, puedo suscribir esa aseveración. Ok, muy bien. Entonces, hice un comparativo con la revolución y con la independencia, las vidas que se perdieron, la pérdida de productividad y cómo juntó Hidalgo 50,000 personas en 25 días del atrio 500 con que salió del atrio de Dolores Hidalgo a Valladolid, pasando por Guanajuato, con 50,000 personas se le juntaron. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacaron ¿Por qué la después revolución? del Monte de las Cruces se echó para atrás? ¿Por qué se regresó? O sea, ¿por qué dijo, ay, no le entró? Bueno, pero duró 1 año o 2 años con Toy Morelos y que Calleja acabó con eso. Y la independencia se consolida en 21. Y la producción de plata que se hacía en aquellos entonces cayó formidablemente en el año 1810 y para recuperarse tardó 20 años. Sí, claro. Y la pérdida de la revolución Perdió de 1917 a 1927 a 50% de la producción agrícola y 2.700.000 personas murieron. O sea, hicimos un análisis de la pérdida en vidas en el periodo 1910-1921. Entonces, ¿y qué ocurre? Quiero decir, la convocatoria que hace Hidalgo surtió efecto y logró 50,000 personas. Hace 100 años, cuando entró Zapata y Villa aquí a la Ciudad de México, traían 60,000 personas sus ejércitos. ¿Qué los llamó? O sea, La injusticia, la falta de oportunidades, el problema con la tierra, la desesperanza. ¿Tú dirías que hay una masa potencial de entre alrededor de 60,000 sub o desempleados rurales que en cualquier momento puedes levantar en armas? Los levantan. Mi último cliente del año pasado lo secuestraron, perdón por lo difícil del asunto. Pero él que comentaba y decía que le platicó al comandante. Pero las raíces de ese fenómeno están en el campo. Sí, Desde ahí es la leva que tienen justamente para que una persona te queme un casino, para que te cometa no sé qué tantos crímenes de los que encontraron en la frontera norte, 200 cadáveres, en fin, para que hagan las cosas de Ayotzinapa. Entonces la primera pregunta sería, ¿de quién es la responsabilidad del crecimiento del campo? Bueno, ese sí es, yo creo que mejor te lo explico. Nosotros somos un poco liberales. No, la cuestión es que es un problema muy sí. O sea, la revolución es una consecuencia. Pero yo ahí lo que te diría es que, bueno, si tú estudias procesos de crecimiento en el largo plazo, exacto, lo que hice yo en mi tesis doctoral, así es, por eso empecé por hacer la base de datos y ahí necesitamos ver tú y yo cómo sumamos el sí, porque es muy importante. Yo parto donde tú yo tengo terminas. 1995 consistente para México y otros 9. Pero además lo haces en forma internacional. Sí. O sea. Pero en el caso de México, es muy impresionante. Digo, es algo que no podemos eludir. Que una de las épocas de mayor crecimiento fue el porfiriato. Sí. Si tú me dices, y yo hice el ejercicio econométrico y me sostengo por mis números, te voy a contar. Es muy importante lo que estás diciendo. Cuando yo creo que yo hago la pregunta, y no ha habido otro. Fíjate, yo hago la pregunta. Sí. Y hago un ejercicio pues usando dummies, ¿no? Escalonadas. Sí. Bueno,
Eso luego me das clases también para poder ¿Verdad? Bueno. Entonces, a ver, ¿cuál es la contribución de cada presidente, de cada jefe de Sí, Estado? así es. Desde Porfirio Díaz Ujú. hasta ¿En la Madrid? de la Madrid, Excelente. Y determinas que el 1995, mejor... no, hasta Carlos Salinas. Ujú. Sí. A Carlos Salinas. Sí. Y te voy a decir lo que sale. Sí. Sale que el que más hizo Ujú. por este país se llama Porfirio Díaz Mora. Así es. Y el siguiente se llama Carlos Salinas de Gortari y fue mi jefe y lo respeto y lo admiro. Para la Y vida te voy a es un- contar, yo creo que fue el que- más destacado, desgraciadamente con la cuestión siendo el de liceo de la Colosio, Madrid, fíjate, de Colosio, siendo el liceo de la Madrid, antes de que entremos a eso, Ujú. director del Fondo de Cultura Económica. Miguel de la Madrid. Ah, Miguel de la Madrid, sí. Miguel de la claro. Madrid, Ujú. Miguel. Cuando termina su periodo. Lo fui a ver Ujú. y le llevé mi tesis. Ujú. Y me faltó colmillo, mano. Le dije, quiero ver si el fondo me la puede editar y me la puede... Ay, sí, Fausto, con mucho gusto, porque no sé qué. Y le digo, por cierto, hice un ejercicio Ujú. para ver la contribución de cada presidente del ejército. Y te faltó diplomacia. Dije, a ver, déjame verla. No se lo hubieras enseñado. Y entonces Pero es- no le gustó. Me dijo, Pero es que es ¿cómo una me dice consecuencia. usted? Pues, o sea, Que Salinas, que se volteó contra mí, que no sé cuánto. Contribuyó más al crecimiento de mi hijo que yo, que puse orden, que renegocié la deuda espantosa que me dejó su amigo López Portillo, pues amigo suyo, pues no le dejó el Sí, país, sí, digo, no me digan, ¿no? como no Pero digan para que te nada. cuenta. Y no quiso publicarla. No, pero es que pues sí. Después sí. Enrique, su hijo, que ahora es director de Bancomex y que me Ajá. quiere mucho, yo lo quiero, él es un muchacho brillantísimo, ¿no? Hace poco estuvo en la Cámara de Comercio. Me dijo en corto, me dijo, oye, pues eso solo a ti se te ocurre enseñarles. No te la va a publicar, busca otro editor, que hasta la fecha no le he publicado. Pero bueno, yo creo que sí tenías razón, porque sí fue, No, pues sí, bueno, fue los un... números fue no la mienten. cosa. Los números no Bueno, mienten. es que aquí, por ejemplo, fíjate, yo estaba... Sí, yo viendo, sostengo pero fue el mejor... la validez de fue- mis estimaciones. ¿no? yo creo que sí. Se Y acaba... invito a cualquier Ajá, econometrista ajá. Bueno, aquí yo te voy a capaz, recomendar que veas estoy con el aquí mejor, a uno de los mejores, ¿cómo se llama? en ausencia de Abel, que Macario Esquetino. Esquetino, sí. Acaba de publicar un libro que lo acabo de leer ¿Así? y que justifica y está en línea con lo que tú estás con lo que Pero tú estás Macario diciendo, el no fin es de la econometrista. confusión. No, pero él Intuye. y presenta, no con bases O alguien econométricas, le pasó mis pero números. dice, a principio de siglo América Latina estaba muy bien. Sí. Inclusive había, dice, Argentina y Uruguay, que en un momento dado estaban dentro de los países Perfecto. ricos. No, Argentina Y impresionante. viven esa, Yo viven te en enseño esa la época gráfica y de en 100 esa años de época. Argentina Ujú. y luego ves cómo acabaron con ella. Así está. Los peronistas. En fin. Entonces dice, el periodo inicial Los del populistas. siglo, el periodo inicial del Ujú. siglo para América Latina fue muy fructífero. Y yo creo que para México más, porque realmente en esa época del porfiriato es cuando se empieza a consolidar realmente la república, con la, o sea, con lo de Juárez, definitivamente, Sí, sí. ¿no? Que hizo realmente una consolidación de la república con todas sus cosas, pero ahí empieza... ¿Y si Juárez no hubiera empieza- muerto? Híjole, ¿qué? Todavía ¿Cómo va a ser la gobernaría, cosa? dice. Bueno, entonces por ahí está, pero realmente las épocas también que nosotros nos vimos favorecidos fue cuando nos fluyó el crédito. Tuvimos lana y estábamos que todos nos creíamos supermanes y a partir de ahí cuando se acaba el crédito tiene el 71 por ahí con Echeverría, los años inflacionarios, la devaluación Bueno. del 76 y no la hemos vuelto a ver. Lástima la que hemos- no tengo y cada aquí vez, la gráfica. cada vez nos vemos más perjudicados. La tendencia a largo plazo no nos da muchas expectativas muy fuertes de los 5% Fíjate que yo no hablábamos soy, antes. yo no soy muy fan del famoso desarrollo estabilizador y del altísimo. Es lo que dice en un momento dado. Con Yo ellos no- recibimos mucha lana. Sí, pero fíjate Sí. que Por yo eso te estábamos, enseño, como dice, como la canción. lástima que no tengo aquí la gráfica, pero Ujú. si tú ves la gráfica y es
la ventaja de tener series de tiempo Es que eso es, o sea, tener 100 años, te va a encantar. Juan sí, Carlos Bueno. yo lo que digo aquí en el libro es decir, estos son 250 páginas, escribo 50. Claro. Lo demás es un cuadro y una gráfica por Claro. sector económico, importaciones, exportaciones, crédito otorgado Sí. y Producto Interno Bruto. Ahora que imagínate conozcan que en juntamos números. esfuerzos Sí. y yo te presto mi base de datos de 100 años. Y yo arranco de ahí y lo Y desagregamos. lo traemos Bueno, hasta- porque lo ¿cuál traemos es, al día. ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el Yo, objetivo? mi base de datos se queda en 1995, pero Yo imagínate, tengo 1993 en adelante. imagínate que la juntamos y creamos una base de datos desde consistente de PIB, Así es. de Y índice a de precios precios, iguales, exacto. de inversión fija bruta, Importaciones, de exportaciones y los 112 años, José Señor Luis. mío, estamos haciendo una hora. Oh, chama, Ahora, imagínate. Y no, correr la estimaciones. terminamos en un año, ¿eh? Sí, sí. El año que entra la estamos publicando. Órale. Y Y corremos ¿cuántos estimaciones. testigos tenemos? Sí. Bueno, pero vamos a Todos hablarles nuestros aquí. televidentes. Ajá, Estamos comprometiéndonos, así es. va a participar también. Y me haces un Salada honor a Muñoz, ti, mi estimado el doctor. contratista, Realmente me haces un honor a mí de a trabajar poder participar juntos con para él. hacer Ajá. una base de datos para la economía mexicana primero ¿Y sabes qué? y la de Estados Unidos, que no es tan difícil porque las estadísticas son buenas, Ay, muy buena. para, Ajá. para, para que sirva como base de comparación. China. China no la tengo. Bueno, no, porque es nueva. Es que China no la tengo ahorita por que esa estabas razón. diciendo una cuestión de que Un Estados problema, Unidos, fíjate, sí. un problema para trabajar así a largo plazo, como lo hice yo, Ujú, es que tienes que limitarte a países ujú. que mantuvieron su identidad de población y territorio constantes. No, es que también hubo una variación de países increíble. o Por sea, ejemplo, en me los dicen, ¿por qué últimos no 100 tiene años. Alemania, doctor? No, pues porque no existía. Porque no existía y luego la partieron en Era, dos, y luego en cuatro, y luego la volvieron. Es decir, es imperio muy difícil. austrohúngaro, ¿no? Que Es un antes de la trabajo, Segunda Guerra no digo que no se Mundial. pueda hacer, pero entonces un ejercicio, Pero sí. entonces un ejército de chavos más o menos inteligentes La va a estar que muy sepan difícil. econometría y estadística, Varios idiomas. para empezar a... No los idiomas, Octavio, los números. Pues para llegar a Sí. los números de algunos lugares como China, va a estar Bueno, difícil. aquí yo te quiero No, comentar el esta problema frase no de es la- ese, el problema es que en todo este periodo, pues la unidad territorial poblacional que ahorita llamamos la República Popular China no fue la misma. También. O Alemania, como La decías. propia India. Por la ejemplo, propia ¿qué hago con India. Hong Kong? Ahí está, o sea, es Y otro. fíjate la importancia económica que tiene Hong Kong Claro. en China. O las Coreas. Es enorme, y Taiwán. Sí, o sea, Entonces, es el principio del crecimiento de China, yo Claro. creo ahí. no, eso no, Es otro mundo. No es La teoría, única pues, yo cuestión- lo vi. Ujú, Yo estuve en Guangdong, ujú. llevado, fíjate, por un empresario de Hong Kong, de los que se salieron de China, Sí, sí. Con la Mucha revolución gente, cultural. sí. se fueron a Hong Kong. Ah. En Hong Kong aprendieron a hacer negocios al estilo global, capitalista. Pues aprendieron de los británicos, ¿qué te voy a decir? ¿No? Ujú, Se hicieron inmensamente ricos ujú, y regresaron a China ujú. a poner fábricas. ¿Sabes? Este hombre tenía una fábrica que era impresionante. Galeras y galeras y galeras. De puras chinitas, porque eran No, mujeres, sí nos vamos. puras obreras, man, recién traídas de las comunas, entrenadas para fabricar ¿qué? Laptops y teléfonos celulares. Sí, así es. Y ese fue ahora tienen un edificio. Pero eso sí, por cada 100 obreras de estas, 4 niños. También chinos, obviamente. Pues señor, ahí está el Tipo reto. me dejó muy impresionado, güey. Ujú. Y si pudiéramos reproducir esto en México. Bueno, sí, eso es lo que debemos de hacer. De aquí a un momento dado de la Pues es conjunción de difícil ese porque trabajo. las mexiganitas no son chinitas, pero a lo mejor sí. Pero bueno, o sea, Nuestro carácter nacional no creo Bueno, que se ahí presta a te- esa disciplina férrea, ¿no? es difícil, Pero sí. pero Y ahí sí, te va sí. lo más Ajá. notable, a mí me Ujú. dejó de verdad impresionado. Ujú. Ni siquiera hablaban todas entre sí el mismo dialecto. Eran Pero para todas- propósito, ¿o qué?
pues no las traían de donde podían, o no sé, quién sabe, a amor por control, ¿no? Sí, porque no se Pero ve. fíjate lo que sí, José Luis, es algo también de buenos. Pero todas sabían leer mandarín, Fíjate. y entonces daban las instrucciones escritas y todas podían leerlo. Pero no necesariamente hablarse entre sí. Ahí está chido. Aquí la cuestión, fíjate que estábamos... Yo todavía recuerdo Claro, eso y me- no. Y se Pero- puede hacer, se puede replicar, por ejemplo, en toda la parte fronteriza del país, donde hay violencia, pues, cambiarla por empleo, ¿no? Eso hicieron. Pues las grandes maquiladoras. O lo hacemos en bloques históricos, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial es otro mundo y los otros países como crecen y demás. Sí, sí. Pero aquí quiero comentarte una cosa muy importante que observamos en esto. Ahora que yo digo, ahora a Estados Unidos le dio pulmonía y a México nos dio gripa. Sí, pues como decía Al Don revés. Jorge. No, al revés. Ah, Estados Unidos le da pulmonía y a México nos da gripa. ¿Sabes dónde lo estoy viendo? O sea, comparé el PIB per cápita de los o Estados sea, Unidos. ya no somos tan dependientes. No, ¿o les qué? fue peor a ellos con la apertura comercial que a nosotros. O sea, el PIB O sea, ellos per que tanto cápita, promovían la apertura y todo, en realidad no estaban tan abiertos. en realidad les fue peor. O sea, ellos perdieron más mercado, perdieron ingreso per De hecho, cápita. en lo que va del año, Ahí te va. reforzando lo que está diciendo, Ujú. ha habido varias noticias muy alarmantes en Estados Unidos, Ujú. que la parte trascendente de maquila de Estados Unidos, pues se los están comiendo, se están manufactura. perdiendo de manufactura, se está perdiendo en Estados Unidos y lo está ganando, por ejemplo, México, algunos países asiáticos y centroamericanos. China, sin duda. Por Sí, supuesto. así es. Y entonces el PIB per cápita de los Estados Unidos respecto al promedio mundial era 6 veces más grande en el 2000. Pero, perdón, pero eso que estás diciendo, Octavio, y corrígeme Sí. si estoy mal, indicaría Ujú. una sobrevaluación, De la mano de obra no, norteamericana. del dólar americano, con respecto, Sí, sin duda. digamos, a una canasta de monedas donde estuvieran el euro, el Por yuan, supuesto. etcétera. O sea, en términos de una canasta internacional, un índice internacional de divisas más o menos comerciables. Bueno, pero pues, se ha mantenido bien el dólar internacionalmente. Pero si estuviera bien ajustado, De hecho, las O sea, proyecciones los es... Estados Unidos estarían exportando, no importando tan brutalmente. Bueno, aquí les ha afectado, pues, aquí lo que te digo es de 6 veces el promedio mundial caen hasta 4 veces en 12 años. Entonces, y su ¿Qué años, perspectiva, José? ¿eh? ¿Qué años? Del 2000 tenía 6 veces el Ajá. PIB, Sí. el promedio mundial. Y para el 2018 estimamos que Sí. puede ser hasta $4. O sea, digo, 4 Cuatro veces, veces. 4 veces. Una pérdida casi del 30% del ingreso. Sí, sí, Y México coincide con las de dos que han salido. 1.2 podría caer a 0.9, ¿sí? De promedio que traía, o sea, nos volvemos país pobres, andamos ahí en la media y más o menos. Pero no logramos despegar, según tus No, estimaciones. No, de hecho- o sea, ocurre que en un momento dado, perdón, pero China, que en el 2000 tenía $900 y México $5,600, va a superar el ingreso per cápita a México para el 2018 si sigue la tendencia. Pero a ver, Entonces, a ver. el impacto de la Eso a apertura mí- comercial Sí, a pero eso a mí partir del año eso 2000... a mí me llevaría a dudar Ujú. de las cifras de inversión extranjera directa que está anunciando el gobierno, mano. ¿Cuál, México? Claro. Ah, no, bueno, es una parte, la inversión extranjera, la economía mexicana es como un 8% de la economía norteamericana. Sí. De tal Más manera o que menos. un 1% de crecimiento en el PIB norteamericano, que estamos esperando que crezca 3% este año, realmente repercutirá en la inversión. Y si le agregamos la inversión que se va a dar a consecuencia de la reforma energética, que se ha hablado de 50,000 millones de dólares en los 6 Eso años, dicen. nuestra inversión superará se incrementará considerablemente. O sea, eso nos lleva en nuestra estimación para el 2015, en la básica, digamos. Nosotros terminamos estas proyecciones, las empezamos a trabajar en noviembre y las publicamos en marzo. Traíamos desde marzo un 3% de crecimiento para este año.
Si las cosas fueran como se veían de optimistas antes de la caída del precio del petróleo, que hay efectos compensatorios en los precios internacionales, casi $60, ¿verdad? Por cierto, hoy escribo de eso en mi columna de Excelsior. Te sugiero que la veas, sí, que claro se llama que sí. Una apuesta riesgosa. Así es. Porque le apostamos a que va a subir. Ahí no es, o sea, y no solo que en un momento el 10% de las exportaciones, el total de las exportaciones petroleras en exportaciones mexicanas es el 10%, y el 50% de la industria manufacturera. Si la industria manufacturera, a consecuencia de un incremento en la demanda de los Estados Unidos, podemos librarla mejor el efecto de los precios del petróleo, o sea, no saldremos. Si ese elemento positivo, podemos llegar hasta un 3.7, que digamos sería todo bien, pero lo básico es 3%, por ahí nos mantenemos, pero consecuentemente de una inversión. Aquí hasta el 18. No, 20, es 2015. Vamos a hablar de 2015. Obviamente, si las cosas en un ambiente positivo, digamos, ahora sí que como decían aquellos, si trabajamos todos juntos, ¿no? O sea, si lo podemos hacer, podríamos alcanzar muy cercano el 5%. Nuestro estimado conservador es que... Pues no ando tan mal. Por ejemplo... Siempre y cuando esté bien enfocada la inversión. Siempre y cuando esté bien enfocada la inversión, pero ¿qué se va a hacer? Además que haya un ambiente positivo aquí a favor de Peña Nieto. La imagen presidencial ha sido dañada, digamos, muy fuerte, y entonces el impulso que podríamos traer puede ser frenado. Recupera pues esa... venía muy bien, pero se tropezó con Ayotzinapa y desde ahí... Ayotzinapa y la Casa Blanca. Y José Luis, dos preguntas. Es un daño a la imagen presidencial que perjudica a todos. O sea, el estudio se llama Proyecciones Económicas y Financieras. Sí. En la parte financiera, tienes un poquito las estimaciones de lo que pudiera ser los efectos de la reforma financiera y el cómo Banco de México ha ido metiéndole la cuchara a la tasa líder. Sí, ahí te va. El crédito otorgado al sector privado durante el periodo, por la banca comercial, durante el periodo de los 6 años de Calderón, creció formidablemente. Hubo una tasa de crecimiento promedio anual del 12%. Del crédito otorgado por el sector, por la banca comercial al sector privado. A todo, o sea, 12%. Los 2 años que hemos tenido ha crecido al 8%. O sea, es un freno considerable a la entrada de recursos. Razones: la deuda total del país, la interna principalmente, durante el periodo de Calderón creció a razón del 20%. Y estamos creciendo al 12%. O sea, no ha entrado dinero en las magnitudes que entraron. Perdón, crecimiento podríamos hasta aquí hacer una observación que podría corregirnos o no. La percepción de mucha gente es que el presidente Calderón tuvo desaciertos enormes, principalmente sacando el ejército a las calles, pero que su política económica y hacendaria fue positiva. Con lo que me estás diciendo, también le pondríamos tache a la política económica y hacendaria, porque si el crecimiento fue mucho menor que el endeudamiento, y en esa medida quiere decir que vamos a vivir en breve, quiere decir que en breve vamos a tener una burbuja similar a la que Estados Unidos. O sea, en breve ahorita lo que está pasando es que tenemos dificultades en un momento dado de mantener ese nivel de crédito. Si a tu negocio en un momento dado debes 100,000 pesos de pasivo y te los piden de un jalón y los pagas, te quedas sin. O sea que podríamos ver en los siguientes meses o años, podríamos ver en los siguientes meses o años, como lo vio Estados Unidos en 2009, que la banca comercial salga a pedirle a sus acreedores el pago, no tengan, y entonces empiece a ejecutar garantías y caigamos en una macrocrisis. No es por ahí, no es por ahí. O sea, de esa magnitud, eso fue una cosa terrible, ¿verdad? Ni como eso, como raíz, ¿no? No, es que esto me lo he encontrado ya en 2 artículos. Aquí lo que te quiero decir es esto. Por ejemplo, durante el periodo de Fox y Calderón crecimos al 2%, esperar un 3% este año es bueno. Lo que ocurre es que no hay lana. Lo que ocurre es que se nos limitó el fondeo. Entonces no estoy mal. Yo creo que no. No estoy mal en lo que recibí el jueves, no este jueves, sino el de la semana pasada. No sé si viste mi columna que se intitulaba "Ya saca las manos del mercado Carstens". Correcto.
Y le Bueno, estoy diciendo... te refieres al con mucho soporte de respeto, los dólares que estaba haciendo para Claro, soportar darle la cuchara le a estoy la diciendo, a ver, salida. Agustín, Ujú. deja que el tipo de cambio se ajuste. Que flote. Porque si el tipo de cambio se ajusta, el dólar se va a apreciar, lo cual vuelve más competitivas nuestras exportaciones. Así es. Entonces, tu dólar barato Sí. no beneficia a los pobres de México, beneficia a la clase media urbana que tiene para importar y que quiere que el dólar esté barato. Pero significa un freno al crecimiento de la manufactura, de la exportación y por tanto del empleo. La cuestión es que nosotros, por ejemplo, aquí nosotros observamos una cosa, que la ¿Está bien el emisión- argumento o no? está bien el argumento global, porque Ajá. lo que está ocurriendo a la larga es que estás ahora sí que creando una burbuja, estás conteniendo El crecimiento. y conteniendo además el Y tipo el de empleo, cambio, ¿verdad? pues, exacto. Si le entras y lo tratas de amortizar con dólares, pues pierdes reservas. Digo, Y- hemos y- acumulado estoy de reservas acuerdo. y tenemos. Pero hay una yo cosa le que digo en el pasa. artículo, Ujú. doctor Carstens, porque lo trato con mucho respeto, ni siquiera me va a decirle a Agustín como le No va a diga pasar a otra con Miguel de la persona, ¿no? Madrid, con ¿Eh? el ¿No? que digas, ¿Eh? Las reservas no son para eso. Así es. Las reservas Las son la reservas- caja. Aquí, la Que caja no como los son para contadores, estar son sacando, intocables. para estar apuntalando el tipo de cambio, déjalo que se ajuste. Y si el tipo de cambio se ajusta a 16, Pero ahí le 17, tienen miedo al donde ande, pánico también. Yo creo que no llega al 17. Usted está... no, yo tampoco. Ajá, ujú. 16 por ahí. 16 para Pero fin con de año. 16, 20, digamos tú, digo, estoy especulando, no sé No por pasa cuánto. nada, favorece. Y favorece las Así es. exportaciones. mano. Pero fíjate Y que hay el un empleo, fenómeno. y el Hay un empleo fenómeno. manufacturero. Hay un fenómeno. ¿Sabes dónde se prende más que en las exportaciones? El crecimiento se prende en las importaciones. O sea, necesitamos, cuando empezamos, por decirte, recibimos un pedido. Bueno, pero a vamos ver, a hay que. necesitamos importar maquinaria y equipos nuevos Así, para poner más fábricas y luego exportar es, más. Así es, así ¿A es. eso te refieres? Así es. Y está bien, Y en ese importar tú algunos demandas- insumos, en ese pero- momento tú demandas dólares. Claro, Y entonces debes dejarlo que crezca. exacto. En ese momento, o sea, cuando tú estás importando y demandando dólares, déjalo, porque después vas a cobrarlos Exacto. y los vas a cobrar más altos. Bien. Así, o sea. Maestro, estamos de acuerdo. ¿eh? Ahora yo me comprometo Pero- con toda la audiencia a hacer algo con ustedes. A ver. Así ustedes van a, y también me comprometo a meterle gente para trabajar en las bases de datos, en hacer videos didácticos para explicarle a la gente justo esto. O sea, que no tienen que entrar en pánico si sube un poco. Así es, la porque eso es lo paridad, que si- daña. Si se fluctúa la paridad de Ahí peso te monetario. manda que Y no sobre tiene todo es caso, que- no son de las fuerzas del mercado, porque empiezan a Respetemos la especular. dichosa flotación, no hay más, Claro, no tiene mayor aunque haya, chiste. sí, hijo, bueno, pues, ya Porque sé. lo que tenemos ahorita es lo que en inglés se llama un dirty float, es decir, una flotación sucia. Porque sí flota, pero Agustín, el doctor Carstens, le mete salvavidas, mano, ¿no? No, ¿No? diles, no te vas a panicar. Pues Que no- bueno, es que hay que pues, tener mucho cuidado. Ya ves lo que pasó en la 94 cuando nada más le aumentaron tantito a la tasa de interés y al tipo de cambio. Sí. Antes de que se nos acabe el tiempo, Oye, tenía una segunda pregunta. Ajá, sí, cómo no. Yo en las estimaciones que han sacado las Big Four, tanto Deloitte, Price, Ujú. Arthur Andersen, etcétera, Ujú. bueno, Ian White, Ernst Ujú. Young, Ujú. diciendo sus proyecciones de crecimiento para el país, Ujú. todos dicen que México va a seguir así más o menos hasta mediados de 2017. Así con Así como estamos ahorita. Que Ajá. no El hay 2 y medio, el 3, así, sí, o sea. ¿Crees que va a ser antes o coincides con las Big Four? Mira, aquí, si nos atenemos a cómo están las cosas realmente y si las mantenemos, Ceteris paribus. ceteris paribus, vamos a andar. ceteris muy paribus, limitados. auditorio, para que no les... Ah, man, sí. Quiere decir, si todo lo demás se queda igual. Sí, porque aquí, La diario nos, cultural. aquí nos disparamos. Aquí. Es la Por defensa, eso es la eterna no defensa del nos economista. entiende. Entonces, la situación está muy difícil en la competencia internacional y estamos dependiendo de nuestra posición en el mercado mundial.
Si las cosas están así, como seguimos atrasados realmente, nuestra estructura arcaica, con un mercado interno reducido y difícil de poder hacer crecer. A ver, dime los 5 cambios más importantes que si tú fueras presidente de la República o secretario de Hacienda mañana. Tengo 10. Ay, sí. Los 10 cambios. Órale. ¿Cuándo crecemos? ¿Qué harías? ¿Y qué querías decir cuando dijiste que estructura arcaica? Restablecer la confianza. Te quedan 5 minutos. El Estado de Derecho, o sea, que le pusiera mucha atención al Estado. Restablecer su imagen presidencial. O sea, que necesita un acto realmente de solidaridad Sánchez, con los ponte las mexicanos, pilas, ¿no? de solidaridad con los mexicanos, López, que ahora. los impulse realmente a tener confianza. La solidez institucional, Entonces, el reflejo de la solidez así institucional. es, porque se dañó la imagen presidencial, se atoró aquí el crecimiento y estamos con una serie de dificultades. Que hagamos realmente un momento dado alianza con los Estados Unidos, que no le estemos dando patadas al pesebre, es decir, que hagamos... Yéndonos a negociar Ahí te va con porque, China. sí, para irnos juntos con América Latina, Estados Unidos, América, ¿sí? Hasta decirte, bueno, eso ya no lo voy a decir, ¿no? Pero es una locura que agarramos todo ese tipo de cambio del dólar, toda América Latina, por ejemplo, sería una barbaridad, pero yo soy partidario de algo más radical y lo Pues escribiendo. Dolaricémonos. Yo antes de... Pero toda América Latina. Toda América Latina. Está la propuesta, Claro. está la propuesta en Centroamérica Entonces, que se llama libre moneda. Que no se va a llamar dolarización, sino cada quien ocupa la moneda que Pero le dé bueno, la pues, gana para sus ¿Oíste transacciones. hablar alguna vez de Juan Domingo Cavallo? Sí. El que fue sí. ministro de Economía de Sí. Menem en Argentina. Sí, Bueno, él y yo organizamos Ujú. en Buenos Aires Sí. una conferencia a la que asistió Robert Mundell, Ujú. que luego lo traje aquí a otra conferencia a nivel de- Creador del euro. el creador del euro, Sí. el economista canadiense. Bueno, ahí te va el el otro euro, tercer el euro punto. lo inventó un economista canadiense. Pues, pero Y, bueno, ajá. estuvimos ahí, que profesor de Columbia University, Sí. neoyorquino. Nacido en Canadá, se hizo famoso como profesor en Columbia e inventó el euro. Y entonces él propuso, y lo propuso en una conferencia que yo organizé en San Miguel de Allende, con economistas monetarios de todo el mundo del primer nivel, propusimos la dolarización. Ya, olvidémonos. Vamos todos. ¿Para qué estamos con el lío? Si eso da más confianza. Estado de Derecho, solidez institucional. Un programa de transición sexenal, realmente formal, de que se eviten las pérdidas de esos cambios sexenales tan brutales que tenemos y que haga objetivos a largo plazo. ¿Qué Continuidad tipo de de las objetivos políticas a largo públicas. plazo? Continuidad en las políticas públicas. Así es, por ejemplo, pero que tengamos responsables en un momento dado de trascendencia en los proyectos. Te voy a decir, la industria automotriz ahora genera 60,000 millones de dólares de Y divisas. sigue creciendo. Es la más Nos importante. quedan 5 minutos, pero lo que dices tú tenemos entonces, 7 industrias deficitarias importantes que se chupan prácticamente ese superávit, ¿sí? Que se haga un plan como se hizo con la industria automotriz, que trascienda los sexenios para abatir esos déficits. ¿Cuáles son esas y aumentamos industrias nuestra deficitarias? tecnología, o sea, fortalecemos ¿Cuáles son, alianzas José Luis? internacionales, es la industria química, los impresores, Impresores de libros, como estoy en el área, Perdón, pero- sí, 7,000 millones Acabo de tener dólares una reunión el fin de de semana con un déficit. investigador y me dice 3 minutos, señores. que Entonces, me dice, acaba. dijo algo que acaba de decir, la ciencia básica tiene una crisis mundial. Ujú. Sí, pero es otro Acaba de decir, tema. sí, pero al final del día es Pero entonces que nuestra economía es que se busque en un momento dado trascendencia para las industrias de punta. O sea, que en un momento dado podamos entrar al mercado internacional y incrementemos O sea, ir ya más allá de la automotriz. ir con las demás en un esquema semejante para generar empleos. Que el sistema financiero tenga mayor cobertura, obviamente porque, mira, tenemos el 7% de la oferta monetaria que es dinero y moneda en circulación. De ese 7% vive el 80% de la población que no tiene cuentas de cheques. Claro. Con ese está Es impresionante. está contenida la demanda interna, la facilidad de crecer toda esa masa que tenemos que no trabaja. O sea, Bueno, pues Luis, se nos acaba el tiempo, me da mucha pena. al contrario. Ha sido a ti es un una honor para gran mí, realmente, conversación. un gusto. Hay que Me- continuar, hay que Claro, seguirla, hay claro, que sí. seguirla.
Ahora, Yo te quiero hoy tenemos proponer, la Asociación de Crecimiento y el Empleo justamente para hacer este tipo de cosas. pues que invítame. ya estás invitado. Te platico porque... Estás aquí conversando con el único Estamos- economista que ha estudiado 100 años de crecimiento económico en México. Sí, señor, y además toda tu background que traes, Imagínate. señor, Con mucho yo gusto. creo que podemos proponer a nuestro señor presidente Y reunirnos, metas bueno, concisas. yo le tengo, Ujú. fíjate, el resultado de esta estimación, que no te la voy a mandar la tasa mañana, la tienes. Muy bien. Yo saqué lo que llaman los 10 mandamientos del jaguar. Ay, ay, ay. Te voy a explicar por qué. Ajá. Porque se habla de los tigres de Asia. Ah, ya. Y entonces yo dije, aquí no hay tigres, pero sí hay jaguares desde Teotihuacán. Bueno. Y entonces así les llamé, y son 10 puntos concretos que yo propongo para lograr llevar a México a tasas de crecimiento Así es. superiores al Así es. 7% hasta que logremos Así es. desterrar O nos eso. conformamos con nuestros 3% que se llevan los principales sectores que ocupan menos gente Así y es. los tradicionales no llegan a cero y se quedan iguales. José Luis, Que pues se un mantenga. placer tenerte, se nos acaba, nos Señores, queda un pues, para minuto. mí, qué barbaridad. Despídete del auditorio. No, pues mucho gusto en la que me hayas invitado, realmente me complace, me siento halagado y realmente que podamos concretar propuestas para el crecimiento de México. Entonces, en sí cuanto a- podemos los economistas Sí determinar podemos. las leyes que Sí promueven el podemos, crecimiento lo que económico. necesitamos para que eso se cumpla, que unamos los tres poderes, el poder político, el poder financiero y el poder social, que parece que en México estamos divorciados. Cuando pasa un caso de Ayotzinapa, cuando pasa un caso como Guadalajara, la bolsa Vamos a mexicana ni juntarnos se para mueve. proponer una receta sencilla que le entiendan hasta los políticos y luego se las llevamos. Órale, señor, Con esto cerramos el programa. mucho gusto. Muchísimas gracias, Muchas gracias por a habernos todos. escuchado. Sin interrupciones. Muy interesante la conversación con José Luis, No, de muchas primer gracias. nivel. Órale, Y gracias. pues estamos fuera del aire. Buenas noches. Buenas noches.